Caballero y hoy vengo a presentarles una exposición para explicarles un poco de cómo está conformado el artículo 3 de la Constitución. Como saben, nuestra Constitución política está conformada por diferentes artículos. Estos artículos pues tienen diferentes puntos para beneficio de nuestro país, para beneficio de su funcionamiento. Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo pues está basado en lo que es la educación en nuestro país. Establece que toda persona tiene derecho a recibir una educación. Esto pues está, se podría decir, establecido para lo que es el Estado, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los diferentes municipios que la integran. El artículo establece que se impartirá y se garantizará la educación inicial, que viene siendo lo que es el preescolar, la primaria y la secundaria, la media superior, que viene siendo ya un bachillerato, y la educación superior, que viene siendo más pues una carrera. Dice, la educación inicial, como les digo, que es el preescolar, la primaria y la secundaria, conforman lo que es una educación básica. Y la media superior, que es más ya un bachillerato, serán obligatorias. Este artículo 3 establece que esos dos niveles de educación tienen que ser obligatorios en nuestro país. ¿Para qué? Pues para que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan una educación, para que pues ellos tengan un mejor futuro, para que tengan una mejor economía, para que tengan una mejor educación. Dice, la educación inicial es un derecho de la niñez. Toda educación es un derecho que tiene que tener todos los niños. Y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Es obligación de nuestro Estado darnos a conocer el por qué tiene que ser obligatorio la educación, cuáles son los beneficios que uno como adolescente, uno como pues niño, recibe al tener una educación. La educación, además de ser obligatoria, será universal. ¿Qué quiere decir universal? Pues que la educación es para todos los niños, no solo pues para unos y para otros no, es universal para todos los niños en general de nuestro país. Debe ser inclusiva. Esto se refiere a que tienen que incluir a todos los niños, tanto los niños pues que tienen una salud pues sana, como los niños que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad. No por estar enfermos y por tener una buena salud se va a hacer una distinción, no. Todo niño en sociedad, esté sano o tenga alguna discapacidad o enfermedad, tiene derecho a recibir una educación. Debe ser pública, pues igual pues para todos los niños. No tiene que haber pues como una educación en estos dos niveles, lo que es la educación básica y la media superior, pues no tiene que haber escuelas donde les nieguen esa educación, donde sean privadas, que solamente pues ciertos niños con recursos económicos puedan entrar. No, debe ser gratuita, no tienen que cobrar para que los niños puedan recibir una educación. Y debe ser laica. ¿Esto qué quiere decir? Pues laica se refiere a ajena a situaciones religiosas, que no porque tú seas católico o porque tú seas de otra religión no puedes recibir pues educación, no. Aquí este artículo estipula que eso no tiene que importar y que todo niño con religión de la que sea, pues tiene derecho a recibir una educación.
El artículo estipula que la educación se basará en el respeto. Para tener una educación o para que una educación sea sana, se tiene que basar en diferentes aspectos y uno de ellos es el respeto. Respetar tanto a quien te está dando la educación como a tus compañeros. Tiene que haber un respeto. Con enfoque a los derechos humanos. Cada niño tiene derechos, cada persona que recibe una educación tiene derechos. E igual, pues de derechos tiene obligaciones y la igualdad. Aquí la igualdad es muy importante porque todo niño que recibe una educación es igual. No porque unos tengan más, porque unos tengan menos, van a tener una educación diferente. No, todo niño que recibe una educación es igual. Este artículo también estipula que todas las personas que reciban una educación desarrollarán pues ciertas facultades. Fomentará el amor a nuestra patria. Es muy importante que uno tenga amor y respeto a nuestra patria. Respetar los derechos. Al igual, es muy importante que cada persona respete los derechos de las personas. Cada uno de nosotros tenemos derechos y es muy importante pues que los llevemos a cabo, pero también respetar los derechos de las demás personas. Las libertades pues que tiene cada ser humano en sociedad. La cultura, como se podrá saber, cada municipio, cada estado tiene diferentes culturas y uno como ciudadano que está recibiendo una educación es de suma importancia pues respetar la cultura de cada quien. Si una persona tiene diferente cultura, no nos hace diferentes, todos somos iguales, nada más que con diferentes conocimientos. La solidaridad, los valores, la honestidad y el proceso de enseñanza-aprendizaje. También decía este artículo que fomentar el amor a la familia. Es muy importante como uno como ciudadano tenga el amor y el respeto a nuestra familia. Otro punto que estipula lo que es el artículo 3 es el papel de los maestros en la educación. Los maestros son un papel fundamental para que los niños o los adolescentes puedan recibir una educación fundamental, se puede decir así. Es por eso que tendrá el derecho de la capacitación y la actualización. ¿Por qué? Como saben, hoy en día la educación va cambiando. La educación de antes no es la misma de la de hoy en día. El sistema educativo va estableciendo nuevas formas de educación. Es por eso que es muy importante que uno como maestro o como futuros maestros estemos actualizados para ser maestros innovadores, para implementar estrategias nuevas para que los niños tengan una educación nueva. Esto no quiere decir que se deje atrás lo que es la educación de antes, no. Se pueden buscar diferentes formas para que se unan la educación de hoy en día con la educación de antes y formar una educación para que los niños aprendan de diferentes maneras, de diferentes puntos. Dice, la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de los maestros. Les dije anteriormente, el papel del docente es fundamental para la educación. Es por eso que el artículo 3 estipula que todo el personal que ejerza la función del docente, del directivo o de la supervisión se realizará a través de un proceso. ¿Por qué? Porque para tener este puesto tiene que atravesar por diferentes procesos, tiene que estar capacitado, tiene que tener habilidades para que ejerza su función dentro de la educación. Los planteles educativos son un espacio fundamental para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Esto quiere decir
que para que un niño o un adolescente tenga una educación básica pues fundamental, es importante que se tenga pues un lugar para poderla implementar. Es por eso que es importante que todos los niños reciban educación dentro de una escuela. Como saben, pues las escuelas están pues ¿cómo se podría decir? Están formadas por diferentes espacios, salones, bibliotecas, laboratorios, pues diferentes cosas que hace que la educación sea fundamental y sea mejor para los niños de nuestro país. Bueno, pues dice, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda, el Ejecutivo Federal determinará los principios, los objetivos, los planes y programas de la educación. Como saben, para que la educación sea adecuada para los niños, esta lleva un proceso para que se pueda formar. Cada educación pues tiene un plan de estudios, un programa. Esto lo estipula, como lo dice aquí, el Ejecutivo Federal. Y las diferentes escuelas, a través de la dirección, a través de los maestros, pues tienen que adaptarse a esos planes y a esos programas que el Ejecutivo Federal estipule. Pues el artículo 3 también estipula un plan de estudio y un programa para que la educación sea adecuadamente. Dice, tendrán perspectiva de género y orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, tales como a continuación se las voy a mostrar. La primera son las matemáticas, pues como saben, las matemáticas en toda educación es básica. La lectoescritura, que tiene que ver con la forma de aprender, de leer y escribir. La literacidad, que es la forma de recibir y reflexionar toda información que el maestro le dé al alumno. La historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología. Como saben, la tecnología en la educación es muy fundamental. La innovación. Uno como alumno y los maestros tienen que ser personas innovadoras para que la educación pues sea fundamental. Tienen que buscar la manera de que los alumnos pues aprendan cosas nuevas, que tengan un mejor aprendizaje, por así decirlo. Tienen que también establecer lo que son las lenguas indígenas en nuestro país. Como un ejemplo de ello pues es la lengua purépecha. Dice, tiene que establecer también las lenguas extranjeras. Un ejemplo de esto pues es el inglés. La educación física, que es pues algo fundamental para que los niños pues tengan una condición física mejor. El deporte, las artes. También decía que un ejemplo pues de las artes era como la música, que es muy fundamental que la educación implemente lo que es la música. También la salud, hablar de salud a los niños. La sexualidad, es muy importante que los niños tengan establecido la sexualidad y la reproducción. Fracciones del artículo 3. A continuación les voy a mostrar las fracciones que componen el artículo 3 de la educación. Traté de sintetizar la información para que fuera un poco más comprendible. Fracción 1. La educación será laica. Fracción número 2. Se basará en el progreso científico, en la ignorancia y en sus efectos. Esta fracción se divide en diferentes incisos, los cuales son: inciso A. Será democrático, fundado en mejoramiento económico, social, etc. Inciso B. Será nacional, atenderá la comprensión de nuestros problemas, nuestros recursos, etc. Inciso C. Contribuirá
al respeto por la cultura, la naturaleza, la integridad familiar, etc. Inciso D. Será equitativo. El Estado implementará favorecer el derecho a la educación. Inciso E. Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas circunstancias y necesidades de los educandos. Inciso F. Será intercultural. Promoverá la relación entre personas de diferentes partes. Inciso G. Será integral. Educará para la vida y para poder crear personas capaces y cognitivas en todos los aspectos. Inciso H. Será de excelencia. Promueve el máximo aprendizaje. Fracción 3. Toda la educación será gratuita. Fracción 4. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación para crear una mejora en la educación. Fracción 5. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, de acuerdo a los términos que establezca la ley. En caso de que un particular de educación inicial, deberá implementar dos incisos. Inciso A. Impartir educación de acuerdo al párrafo cuarto y la fracción segunda. Inciso B. Obtener la autorización expresa del poder público. Fracción 6. Las universidades de educación superior tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas. Fracción 7. El Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias para unificar y coordinar la educación. Fracción 8. Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación para el cumplimiento de los objetivos del artículo, lo cual establece realizar estudios, indicadores, establecer criterios, lineamientos, mecanismos, elementos, información, esto para tener una mejor educación para los niños de nuestro país. Y por último, fracción 9. La obligatoriedad de la educación corresponde al Estado, los cuales deben fomentar la inclusión, la permanencia y la continuidad. A conclusión de esta exposición del artículo 3, como vieron, es muy importante que uno como persona, que uno como alumno o como maestro que puede ser, tenga presente qué es lo que estipula el artículo 3, cuáles son los derechos que uno como alumno tiene para que pueda recibir una educación, cuáles son los niveles que establece el artículo que son obligatorios para que los niños reciban educación, cuál es el papel del maestro, cómo son elegidos los docentes, los directivos, la supervisión, cuál es el plan de estudios, cuáles son los beneficios que los niños o los adolescentes reciben o tienen al tener una educación.